Amados hermanos, santos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Gracia y paz para cada uno de ustedes. Hoy comenzamos una serie nueva, perseverando en la doctrina de los apóstoles. Leemos Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta serie de mensajes tratará en primer lugar de la enseñanza de los apóstoles. Y luego también miraremos por allí mezclado al final algo acerca del liderazgo neotestamentario. Muchos cristianos nunca han oído un mensaje acerca de la enseñanza de los apóstoles. En alguna traducción se pone, como ya lo oímos en Reina y Valera del 60, la doctrina de los apóstoles. Y tal vez ni siquiera ven que esta terminología está allí en la Escritura. Ya lo hemos leído. Así que vamos a repasar durante toda esta serie todo el hablar de Dios en el Nuevo Testamento con respecto a su plan o su economía. Miraremos el derramamiento del Espíritu Santo para el bautismo de todos los creyentes en un solo cuerpo. También el ministerio de Cristo en su ascensión, el arrebatamiento de los santos, temas que creemos que son la enseñanza de los apóstoles, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas en relación con el arrebatamiento de los santos, la segunda venida de Cristo, los secretos del universo en cuanto al hombre, desde el tiempo de la ascensión de Cristo hasta la eternidad en un futuro sin fin. La segunda venida de Cristo, el reino de los 1000 años, y también hablaremos algo acerca de la Nueva Jerusalén. Comenzaremos repasando el hablar de Dios con respecto a su plan o a su economía, según se nos muestra en el Nuevo Testamento. Repetimos que a pesar de que Hechos 2:42 dice lo que hemos leído y que perseveraban en la enseñanza y en la comunión de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones, este versículo nos deja claro, hermano, que 3000 que fueron salvos el día de Pentecostés perseveraban en la enseñanza y en la comunión de los apóstoles. Creemos que muchos cristianos, este término tal vez les puede sonar un poco raro, tal vez ni siquiera lo han oído, pero está ahí. En este versículo hay 2 cosas que pertenecen a los apóstoles: la enseñanza y la comunión. Hasta donde sabemos, después de los apóstoles, el cristianismo no ha prestado la debida atención a estos versículos. En Inglaterra tenemos noticias y hemos leído acerca de un grupo de hermanos por los años, a los primeros años de los 1800, que muchos maestros de ellos enfatizaron en que el cristianismo debería poner atención y perseverar en la enseñanza y en la comunión de los apóstoles. Pero cada día se ha perdido más y se ha dejado de hacer énfasis en este asunto. Creemos que tenemos que continuar en estas 2 cosas: la enseñanza de los apóstoles y en la comunión de los apóstoles. Y si queremos continuar en la comunión de los apóstoles, tenemos que perseverar primero en la enseñanza de los apóstoles. La enseñanza tiene que venir primero, la comunión es un resultado que sigue. Creemos que son muy pocos los creyentes que podemos sentarnos y elaborar la enseñanza de los apóstoles y la comunión de los apóstoles. Y debido a que estas 2 cosas han sido descuidadas por completo, todo el cristianismo está confuso y dividido. Hoy en día el cristianismo, lo que caracteriza al cristianismo, es la confusión y la división. Más de 5.000, estamos hablando solo de Estados Unidos, más de 5.000 grupos. Esto lo escuchamos, pero lo escuchamos hace años, así que puede haber mucho más que se definen como cristianos. Mire, vamos a tomar como ejemplo un país. Ningún país democrático es una nación sin ley. Más bien es un país recto, es un país donde se guarda la Constitución y se vive bajo la misma. Si no existiera una Constitución, por ejemplo, en los Estados Unidos, no podría haber un gobierno adecuado. La Constitución controla todas las leyes. No se puede establecer ninguna legislación que no esté dentro de los contornos de la Constitución, porque la Constitución entonces es la base misma o la delimitación de cualquier ley
que los legisladores pudieran emitir, y se puede cuestionar entonces. La Constitución de los Estados Unidos está por encima aún de los que la gobiernan, aún por encima del presidente. Si un presidente hace algo que está en contra de la Constitución, no se justificará que permanezca en su cargo y puede ser removido. Todas las personas que viven en este país tienen que someterse a la Constitución de una manera absoluta. Aquí no hay términos medios. Nuestra Constitución, pensemos un poco en esto, es la enseñanza de los apóstoles. En toda nuestra vida de iglesia debemos obrar conforme a la enseñanza de los apóstoles. La enseñanza de los apóstoles como nuestra Constitución. Es lamentable que casi la totalidad del cristianismo no conoce la enseñanza de los apóstoles, tiene muchos problemas para tratar de enfocarse en esto. Ni siquiera muchos saben que existe una cosa como esta. Pero a pesar de esto debemos de reconocer que sí, a lo largo de la historia se han transmitido algunas enseñanzas básicas y apropiadas que concuerdan con la enseñanza de los apóstoles. La hemos escuchado, y cuando pongamos un poco esto en orden, vamos a ver que sí se han transmitido, pero sin tener en cuenta este concepto de la enseñanza de los apóstoles como básica para la expansión del cristianismo. En la frase la enseñanza de los apóstoles, la expresión de los apóstoles está en plural, pero la palabra enseñanza está en singular. La enseñanza de los apóstoles es la enseñanza que pertenece a los apóstoles. Es la enseñanza no solamente de Pedro o de Juan o de Pablo, sino también de otros. Es la enseñanza de los apóstoles. La enseñanza de los apóstoles no se relaciona con asuntos, tales como bautizar a una persona en agua dulce o en agua salada, o si debemos usar vino o jugo de uvas para la mesa del Señor, si las hermanas deben cubrirse la cabeza con un velo o no, o si debemos lavarnos los pies los unos a los otros en cada reunión o una vez al año. Todas estas cosas secundarias no debemos considerarlas como la enseñanza de los apóstoles. Estas cosas han hecho que los cristianos hayamos peleado durante siglos detrás de ellas. Tales disputas no son más que vanidad. Esto muestra que necesitamos ver más luz, una luz más clara sobre la enseñanza de los apóstoles. La enseñanza de los apóstoles es todo lo que Dios habla en el Nuevo Testamento. Para nosotros hoy, todo el Nuevo Testamento es la enseñanza de los apóstoles. Es cierto, y volvemos a repetir, que asuntos, por ejemplo, como el lavamiento de los pies, el bautismo por inmersión, o cómo celebrar la cena y qué hacer cuando la celebramos, están incluidas en el Nuevo Testamento, pero no son lo básico, no son lo intrínseco, no son lo central, ni lo elemental, y sobre las que, o sobre eso, no son los raíles sobre las cuales se va exponiendo la economía divina o el plan de Dios o el diseño divino. Es importante que mantengamos esto en cuenta. En el universo, amados hermanos, hay un asunto maravilloso. Es que Dios habla, y Dios habla para revelar su voluntad. La primera cosa maravillosa en el universo es Dios mismo. ¡Qué tragedia, amados, que hubiese un universo sin Dios, como muchas veces nos los quieren hacer ver o hacer creer! Sin embargo, si hubiese un Dios en el universo, que lo hay, pero que no hablase, nosotros estaríamos en la misma miseria. Fuera también algo miserable. Sin Dios, el universo sería una tragedia. Y sin que Dios hable, nosotros estaríamos en el universo, pero en una condición miserable. Pero aleluya, damos gracias a Dios que tenemos a Dios y tenemos el hablar de Dios. Dios ha hablado y hoy en día Dios sigue hablando. Dios todavía habla. Hay muchos asuntos en los que Dios habla. Por ejemplo, vamos a leer Hebreos 1, versículos 1 y 2. Y ahí leemos así: Dios, habiendo hablado muchas veces
y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o en el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amados hermanos, hoy Dios nos habla en el Hijo. Vamos a dejarlo hasta aquí en este audio y continuamos sobre esto en el próximo audio. La gracia del Señor sea con vosotros.